Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Él es el único que puede saciar el hambre que hay en nuestra alma y en nuestro corazón. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial,
y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más. La Iglesia Bautista Nuevo Amanecer de Rancagua les saluda con todo el cariño y con todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día tenemos un tema muy interesante que comienza en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. ¿Por qué es muy interesante? Porque aquí el Señor demuestra cuán grande es Él y cuál es la gracia de su ministerio. Entonces, el tema se llama Milagros, Señales y Pan de Vida. Quiero partir haciendo un pequeño resumen de un tema que va a influir casi al final, pero es interesante que usted lo sepa desde el principio para que después lo pueda, ¿no es cierto?, digerir un poquito mejor con lo que vamos a hablar. Hay que considerar que el Señor a los creyentes no los considera cuando mueren físicamente como muertos, sino que los considera como que están en un estado de dormidos. Hay varios ejemplos en la Biblia, de hecho. Lázaro, hermano de Marta y María, entre ellos, y Jesús cuando resucita a la hija de Jairo, en Lucas 8, del 49 al 52, y donde el versículo clave de ese pasaje está en el 52, cuando el Señor Jesucristo les dice, tranquilo, la niña no está muerta, sino que duerme, y ellos se burlaban. Pero esto va a coincidir con la palabra del Señor cuando Él se manifieste, ¿no es cierto?, como el pan de vida, y que nos va a decir, ¿no es cierto?, que el que come de su carne y bebe de su sangre no morirá, sino que permanece para siempre. El permanecer para siempre para Él es estar delante de Él, no alejado de Él, ¿ok? Porque Dios quiere que nosotros estemos permanentemente en su presencia. Esa es la razón de que vino el Señor Jesucristo, se encarnó, siendo Dios, para que nosotros fuésemos permanentemente en su presencia. Estemos permanentemente en su presencia. Entonces aquí el Señor va a mostrar una parte importantísima de su ministerio. Este es un muy buen resumen del ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Vamos a partir entonces con los versículos 1 al 15. Aquí este párrafo donde el Señor Jesús alimenta a más de 20,000 personas, ahí dice 5,000, pero acuérdense que Mateo da un poquito más de materia, o sea, de conocimiento al respecto de esta multitud que fue alimentada milagrosamente por el Señor, y porque dice, y solamente se contaron 5,000 varones o hombres. Si usted considera que cada varón llevaba una mujer y un niño, ya tiene 15,000. Que se llevaba 2 niños, ya tiene 20,000. Que es más o menos la cifra que se cree, de acuerdo a los estudiosos, entre 20 o 25,000 personas. Por lo tanto, es muchísimo más grande este milagro que el que nosotros pudiéramos pensar. Ahora, 5,000 no deja de ser un gran número también, ¿no es cierto? Además, este pasaje lo relatan los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas relatan este pasaje
de la alimentación milagrosa del Señor Jesucristo. Podemos obtener cosas muy interesantes al estudiar los paralelos. Por eso que, como les decía, en Mateo encontramos esta pequeña descripción mayor. Bueno, el Señor, ¿no es cierto?, le hace una prueba también a sus discípulos y le dice, aliméntenlo ustedes. Y ellos tienen un problema, ¿no es cierto? Flauta, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes para esta gente? Y aparece por ahí, ¿no es cierto?, Andrés, hermano de Simón, con un muchacho, en versículo 8 y el versículo 9, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más le dice, ¿y qué es esto para tantos? Obviamente. Usted sabe que los 5 panes de cebada eran una especie de sanguchito de pan con pescado, ¿eh? Por si acaso. Así que lo que hemos estado en el norte no es privilegio del sándwich de pescado, parece que era mucho más antiguo. Muy rico, entre paréntesis, una marraqueta, ¿no es cierto?, con su pescado frito adentro. Bueno, este muchacho llevaba su merienda, su comida, era su comida del día, ¿no? Tenía sus 5 pancitos con pescado, que eran unos pancitos pequeños, más 2 pececillos para comer. Y el Señor hace el milagro más grande en ese momento hacia una multitud enorme, cuando le entrega estos 5 panes y 2 peces a sus discípulos para que lo repartan dentro de esta gran multitud. Y cuando se termina, el Señor les dice, recoged en una canasta o en canastas lo que sobró. Y resulta de que sobraron nada menos que 12 cestas llenas de los pedazos que sobraron. Y la gente se sació. Quedó completamente satisfecha en su alimentación con esos 5 panes y 2 peces. Y sobró una cesta llena en el número de 12. ¿Y cuántos son los discípulos? 12. Una para cada discípulo, una para cada, apóstol. Qué importante, hermano. El Señor se preocupa de los detalles para que después los discípulos de Él se acuerden de este milagro. Se acuerden de este milagro, porque acuérdense, a medida que vamos a ir avanzando en el Evangelio de Juan, como que los hombres se van olvidando de estas cosas. ¿Ah? Después vuelve a haber una multiplicación de panes y vuelve el Señor a probar a sus discípulos y nuevamente le dicen que ¿cómo? Si eso es tan difícil. Y el Señor le dice, ¿no te acordás de lo que hicimos? ¿No se acuerdan de lo que habíamos hecho un poco tiempo atrás? Y también nos pasa a nosotros, cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos a Dios algo y Dios lo cumple. Y después pasan un tiempo, años, meses, días, semanas, no sé, y tenemos otro problema y ya estamos de nuevo que se nos movió el piso. Hermano, hermana querida, nosotros tenemos que tener cuidado con eso y tenemos que ir de nuevo de rodillas a nuestro Señor. Sobre todo cuando nos damos cuenta de que Dios ya había hecho algo por nosotros y nosotros tenemos que agradecérselo. Hay cosas a veces pequeñas, pero cosas importantes. Yo el día viernes estaba con la camioneta mía cargada para venirme, ya mi maleta, un par de televisores que andaba trayendo y otras cosas más. Por lo tanto, no me podía estacionar en cualquier parte en Viña, ustedes saben, y tenía que ir a un lugar que tiene estacionamiento, pero es pequeño, es para 3 vehículos. Y yo dije, ya, voy a ir a la oficina y de ahí voy a ir a descargar y de ahí voy a ir al otro lugar para ir. Iba de regreso hacia la oficina y siento que el Señor, anda tranquilo, anda, porque hay estacionamiento.
Y, adivinen, hermano, quedaba un estacionamiento. Y el Señor me tenía un estacionamiento. Entonces, ¿cuántas veces el Señor nos ha solucionado los problemas? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas? En nuestra iglesia inclusive. Y después nos olvidamos. Como que Dios no puede hacer las cosas. Sí puede. Y le pasó a los discípulos, nos pasa a nosotros. Pero cuando nos demos cuenta, por favor, doblemos la rodilla, pidamos perdón y dejémosle al Señor actuar en nuestras vidas, en nuestros corazones principalmente. Abrámosle las puertas al Señor para que tome posesión completa de nuestras vidas. Lo está demostrando. Él puede hacer cosas maravillosas. Esta gente comió panes, ¿no es cierto?, que no fueron sacados de ninguna harina, de ningún trigo. Comieron peces que nunca nadaron. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor. Porque Él es el dueño de todo el universo. Y no solamente de una parte. Él tiene el control de todo. Y no Él tiene que estar haciendo ajustes para acomodar las cosas. Él sabe. Él tiene todo bajo su control. Entonces los hombres de poca fe somos nosotros, no Él que tiene que hacer los ajustes. Y nos prueba, porque quiere que crezcamos, porque a través de las pruebas y de las dificultades, igual como se lo hizo con estos discípulos, ¿no es cierto? Les preguntó primero, ¿cómo vamos a alimentar a esta gente? Y Él sabía cómo lo tenía que hacer. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué son estos 5 panes y 2 peces para tanto? Pero Él dio gracias a Dios y los multiplicó. Después, en el versículo 16 al 21, aquí el Señor se muestra como el gran yo soy. Me encanta esto. Me encanta. Porque el Señor viene caminando sobre el mar. Y cuando está llegando a donde sus discípulos, se asustaron, obviamente, incluso en los relatos paralelos, ¿no es cierto?, que tenemos en Mateo 14, del 22 al 27, y Marcos del 6, del 45 al 52, aparecen ahí que gritan, un fantasma, fantasma, ¿no es cierto? Además de que el mar no estaba en calma, estaba picado, tenía problemas, y con dificultad pudieron avanzar unos cuantos kilómetros. Entonces el Señor se presenta caminando. En el paralelo aparece Pedro también, ¿no es cierto?, ahí que le dice, si eres el Señor, manda que yo ande arriba de las aguas. Y anduvo un poco, ¿no es cierto? Y después empezó a hundir cuando dejó de mirar, perdió el centro de su visión. Nos pasa. Si nosotros perdemos la visión del Señor, también nos pasa. Más en el versículo 20 del capítulo 6 de Juan dice, más Él les dijo, yo soy, no temáis. Qué hermoso. ¿Se acuerdan que después también el Señor dice, yo soy, cuando lo van a arrestar y los soldados caen? Bueno, aquí también dice, yo soy. Y ellos con gusto lo recibieron. Y miren, le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Otra vez el Señor está manifestándose hacia sus discípulos y mostrándole su grandeza, el gran yo soy. No dice por casualidad yo soy. Entonces el Señor ya tenemos que ha hecho un milagro enorme al multiplicar los panes y los peces, y ahora se muestra a sus discípulos, ¿no es cierto?, andando sobre las aguas, mostrándose como el gran yo soy, para que ellos después vayan
¿no es cierto?, considerando en su memoria todas estas maravillas. Y cuando el Espíritu Santo viene en Pentecostés sobre ellos, ellos ya recuerdan esto y se les abren los ojos y tienen el entendimiento completo. Y por eso que están estas escrituras, ¿no es cierto?, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Para qué? Para que nos llegue esa revelación también a nosotros. Bendito sea nuestro Dios, que se preocupó de tantos detalles. Por eso que tiene todo bajo su control. No una partecita, tiene todo. Después del 22 al 26, la gente busca a Jesús. ¿Por qué lo busca? Porque habían visto el milagro, se habían saciado, se habían satisfecho, ¿no es cierto?, con una alimentación milagrosa. Imagínense tener un gobernante, un rey, que los alimente sin problema. Es cosa de ir a pedir y tenemos comida, tenemos de todo. En el 25 y el 26 que vamos a leer dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. ¿Cómo vamos a Dios? ¿Por los milagros? ¿Cómo vamos a Dios? ¿Por los panes y los peces? ¿O vamos a Dios porque Él es Dios? Una tremenda responsabilidad de nosotros ante la palabra de Dios, ante su ministerio. El Señor está mostrando su ministerio, ha hecho milagros maravillosos, pero miren, ahora le está diciendo: cuidado, no vayan por los panes y los peces, vengan por mí, vengan porque yo soy el gran yo soy el Dios revelado, el pan que descendió del cielo. Lo vamos a ver más adelante porque yo creo que es la parte medular de esta lección del capítulo 6, es que Jesús es el pan de vida, que comienza en el 25, pero realmente inicia en el 27, dice, cuando el Señor nos dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Mire cómo está cambiando. Viene haciendo unos milagros extraordinarios de alimentación física, ¿no es cierto? Camina sobre las aguas, ¿no es cierto? Se muestra como el gran yo soy. Mire cómo va cambiando. Y ahora viene a revelarse como el pan de vida, el que nos llena, nos satisface el alma y el espíritu por la eternidad. Dijimos que el cuerpo, cuando morimos físicamente, ¿no es cierto?, queda dormido en la tierra, pero no el espíritu y el alma, que van hacia el Señor, no así obviamente los que no creyeron. Y después el Señor, ¿qué nos va a hacer? Va a juntar nuestro espíritu con nuestro cuerpo resucitado, pero en un cuerpo diferente, un cuerpo semejante al de Él, porque dice la Escritura: le veremos tal como Él es. Miren qué bonito. Y usted sabe que hoy día en el cielo hay un hombre, un maravilloso hombre, que gobierna junto al Padre. Es Jesucristo. Él no dejó de ser hombre ahora en el cielo. Él es un hombre allá en el cielo también, pero es Dios también. 100% hombre, 100% Dios. Entonces, el Jesús aquí se está mostrando ahora como el Salvador, el que satisface nuestras almas, el que nos puede permanentemente mantener en la presencia del Padre. Nos da las gracias a Dios, nos da gloria a Dios, porque esa es la verdad. Nosotros hoy día pertenecemos a este Señor maravilloso que nos lleva a la eternidad. Nosotros estamos esperando su venida. Miren, si usted sigue estrictamente la palabra de Dios, va a ver que
hay rumores, guerras y rumores de guerra, peste y hambre. ¿Y qué está pasando en el mundo? Los precios de los alimentos se están disparando. Las guerras. Hoy día, ¿no es cierto?, China con Taiwán, que posiblemente también ahí hay un roce muy fuerte. Y también está metido detrás de Taiwán Estados Unidos. Son potencias. En Europa vemos que, ¿no es cierto?, Rusia con Ucrania, pero también está detrás la Unión Europea con la OTAN, que están suministrando armamento a la gente de Ucrania. Y vamos sumando, vamos sumando. Por otro lado, Turquía también está con problemas ahí en su frontera, la India con Pakistán, en África siguen los conflictos. Dígame, y usted mismo aquí en América, ¿cómo estamos? Nuestro país, ¿cómo está? Más dividido que nunca. ¿Cómo están todos los países latinoamericanos? Hoy día escuchaba una entrevista a Gabriel Velasco y sus pronósticos como economista eran muy malos. Y decía que lamentablemente nuestra Latinoamérica hoy día no pesa nada en el mundo. Y eso sí que es muy malo, muy malo. Pues una de las preguntas fue, ¿y qué opina la gente de Chile afuera? No pesamos nada. No pesamos nada. No tenemos tecnología, no tenemos industrias de punta, no estamos produciendo nada en abundancia como para poder pesar en el mundo. El otro día les comentaba a unos amigos ahí, y a unos parientes, que solamente la Ford Motor en Estados Unidos vendía 200.000 millones de dólares anuales. Una fábrica. Súmele la Toyota, la que trabaja allá, la Honda, la Nissan, la Chevrolet, con la General Motors, ¿no es cierto? Las fábricas de aviones, los productos de comida, petróleo, que también producen petróleo, aunque usted no lo cree, producen mucho petróleo y le venden a los chinos. Nosotros no llegamos. Por eso que el per cápita de ellos es lejos mucho mayor que el de nosotros. Lamentablemente la diferencia se está agrandando. ¿Por qué? Porque yo creo que debemos pensar que las cosas hay que hacerlas bien, trabajar. El Señor nos enseña, y en su palabra también, incluso bastante fuerte, cuando le dice Pablo, ¿no es cierto?, a sus discípulos, ¿no es cierto?, le dice, oye, el que no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, cuidado, las ayudas sociales a veces se llaman ayudas sociales a cosas que no son ayudas sociales. Disculpen la intervención, pero vale la pena porque nosotros como pueblo, como nación, debemos orar y nosotros los creyentes debemos mostrar que el trabajo, cuando nos entregan un trabajo, una responsabilidad, debemos cumplirla de la mejor manera posible y de la única manera que debe hacerlo un cristiano, que es honestamente. De más está lo otro. Bueno, sigamos adelante. El Señor después, ¿no es cierto?, en el 32 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Qué maravilloso, qué grande es nuestro Señor. Se vino a dar Él mismo para ser nuestro pan de vida. 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque ya queda satisfecha mi alma y mi espíritu completamente en él. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y
y el que a mí viene no le echo fuera. Gracias, Señor. Podemos ir a Él. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por eso que esta entrega de nuestra vida debe ser continua, porque obviamente no somos como el Señor Jesús, que era un 100% hombre, pero 100% Dios, y Él siempre honró a su Padre. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero tenemos que estar recordándonos para estar honrando a nuestro Padre. 39. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es esta resurrección? En el día postrero es la unión nuevamente entre el espíritu, el alma y el cuerpo de nosotros los creyentes. Y todos le criticaban porque decía que él era el pan de vida. 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo el que aprendió del Padre, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento habla de esta venida maravillosa del Señor, incluso hasta de la segunda venida, porque también habla de la segunda venida. (47) El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy, 48, yo soy el pan de vida. Aquí une el yo soy con el pan de vida. Nuevamente, un tremendo impulso de bendición para la humanidad, para los que creen. Mire cómo lo compara, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué les pasó? Murieron. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer a Dios. ¿Cuántas veces se rebelaron contra el Señor? Incluso clamaban que querían volver a Egipto. Por eso que es peligroso volver atrás y hacer la apostasía en nuestras vidas, renegar del Señor. 51. Perdón, vamos a partir del 50. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Si yo soy de nuevo el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ya está él diciendo lo que va a suceder para que cuando suceda sus discípulos crean. ¿No es cierto? Acuérdense que los discípulos escapan, ¿no es cierto?, cuando es arrestado el Señor, y después sufren muchísimo por la muerte del Señor, porque ellos pensaban que ya iba a instaurar el gobierno terrenal aquí en la tierra, ¿no es cierto? Redundante, pero es verdad que iba a hacer un gobierno terrenal el Señor Jesús, pero eso tenía que primero pasar por el sufrimiento, la muerte y resurrección de Él, porque era necesario que nuestros pecados, nuestras injusticias fueran saldadas por el Cordero perfecto de Dios. Porque sin muerte no había resurrección para nosotros, no hay salvación, no hay bendición. Y el único Cordero perfecto que podía hacer eso era el Señor Jesús. No hay otro. Búsquelo en todo el universo. Ni un arcángel, ni un ángel, menos un ser humano. Ni uno. Porque los únicos que nacieron en esta tierra libres, sin pecado o espiritualmente vivos, fueron Adán, Eva y después Jesucristo.
Y nosotros sabemos que Adán y Eva perdieron su espiritualidad, murieron. Jesús dice en el 53, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Miren que se parece después a la, ¿no es cierto?, a nuestra cena del Señor, donde recordamos justamente esto, esta tremenda obra que hizo el Señor por la humanidad y por todos los creyentes, en especial para nosotros. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Una promesa, pero maravillosa. Los que hemos creído en Cristo, vivimos en Él. Por eso que cuando usted ora al Padre, tiene que orar en Cristo y dar gracias en Cristo, porque somos en Cristo, nada más. El Padre nos ve a través del velo de la carne de Cristo, no a través de nosotros. Nosotros no tenemos mérito. Los méritos son de Él, no nuestros. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que coma este pan vivirá eternamente. Gracias a Dios, porque tenemos vida eterna, porque hemos creído en este verdadero pan. Esto, para mí, es la parte más esencial de este estudio, que el Señor aquí se revela claramente que Él es el Dios Salvador. Es el gran yo soy que se reveló al mundo, que murió por el mundo y que, ¿no es cierto?, resucitó por nosotros y que nos da vida eterna. O sea, por siempre. Usted sabe que Él no tiene principio ni fin, ¿no es cierto? Nosotros tenemos principio. Y tenemos un fin en esta tierra. Pero con Cristo no tenemos fin. Eternamente con el Señor. Finalmente, el Señor Jesús va a hablar con sus discípulos porque pasa que la gente no le gustó lo que dijo el Señor. Acuérdense que aquí está, ¿no es cierto?, rebatiendo indirectamente a lo que ellos creían con Moisés, que habían comido el maná, que era el pan del cielo y todas esas cosas. Y él les dice, no, ese no es el verdadero pan del cielo. Yo soy el verdadero pan del cielo. Porque ellos murieron. Pero los que creen en mí no van a morir. Vivirán eternamente. ¿Qué le dijo, entre comillas, al ladrón bueno el Señor? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a dónde quedó su cuerpo? Durmiendo. Todavía está durmiendo. Hasta que el Señor no resucite, ¿no es cierto? Dice que cuando Pablo escribe, dice que nos va a revelar un gran misterio, ¿no es cierto? Que no todos dormiremos, dice. También usa el término, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Nuevamente, no todos moriremos, dormiremos, pero sí todos seremos transformados. Porque esto corruptible no puede heredar incorrupción. Por eso tiene que haber un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, como el del Señor Jesús. Acuérdense que Él, cuando resucitó, cruzaba las paredes y se presentaba en medio de sus discípulos cuando estaban con las puertas cerradas. Y al principio incluso tenían miedo y no lo reconocían. Y después lo tuvieron que adorar. Porque cuando reconocieron que era Dios, lo adoraron. Y después, aún más, cuando estos hombres reciben
¿no es cierto?, el Espíritu Santo en Pentecostés, cambian totalmente, se transforman en unos hombres y mujeres valientes. Un cristiano no puede ser cobarde. Un cristiano es valiente. No me refiero a que uno haga locuras, yo me refiero a que haga cosas cuerdas, pero con valor, con valentía, con decisión. ¿Por qué? Porque usted está aferrado a la palabra de Dios. Y eso es lo que a usted le da esa valentía. Es Dios quien refuerza su interior para que su exterior refleje este valor que no tienen los que no son creyentes. Lea el libro, bueno, estamos estudiando, ¿no es cierto?, un libro de Job, que es terrible, ¿no es cierto? Sin embargo, era un hombre tremendamente valiente porque creía en el Dios Todopoderoso. Vamos a ir a los últimos versículos, del 60 al 71, y dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, porque era Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es Dios que se encarna. El Espíritu es la que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Nosotros sabemos que el Padre, a través del Espíritu Santo, nos abre los ojos, nos quita la venda para que podamos ver y podamos creer, ¿no es cierto? Hasta la fe básica viene de parte de Dios. Entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, parece que quedaron solamente los 12. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Qué buena revelación le da al Padre, ¿no es cierto? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Pero miren, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Estaba dolido el Señor. Duele la traición, ¿no es cierto? Y él ya sabía que este hombre lo iba a traicionar, lo iba a entregar, lo iba a vender. Hermano, hermana y amigo que nos escucha, entienda que Dios aquí se está mostrando, haciendo los milagros, mostrando su realeza, su señorío sobre las cosas materiales, sobre el pan, sobre los peces, sobre el mar, sobre el viento, sobre las distancias. Y después viene y dice, además, yo te puedo dar vida eterna. Yo tengo pan que sacia tu alma y tu espíritu. Te puedo dar satisfacción eternamente. Si tú me crees, nunca más tendrás necesidad. No vas a tener necesidad de otro Dios, porque no lo hay tampoco.
pero de otra cosa que creamos tampoco, porque ni las cosas materiales, ni las bellas cosas que podamos ver en este mundo, que son creadas por Él, ¿cierto?, nos van a satisfacer como nos satisface el conocer y creer en la palabra de Dios y creerle a Dios y creer en el Señor, porque Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que Dios les bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús te adoro.